Bueno, muy buenos días y de verdad que es un gusto estar el día de hoy y además poder compartir este panel con estas extraordinarias personas y profesionales. Quisiera tomarme el tiempo realmente para presentarlos. Inicio con Don Jason. Don Jason actualmente ocupa el puesto de Global Head de Operaciones para Techniplex. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el sector de manufactura en regímenes de zona franca. Dirige operaciones de 5 plantas de manufacturas de tubos plásticos grado México en Estados Unidos, México y Costa Rica. Durante los últimos 10 años, Don Jason ha sido fundamental en el establecimiento y expansión de las operaciones de Techniplex acá en el país, liderando las iniciativas claves para el crecimiento y la eficiencia operativa. Su experiencia abarca una amplia gama de procesos de manufactura, incluyendo extrusión, maquinado de precisión, moldeo por inyección y manufactura por contratos de dispositivos médicos. Cuenta con una maestría en gerencia de operaciones y posee un certificado profesional en manufactura de dispositivos médicos, así como la designación de contador público autorizado. Wow. Por el otro lado tengo a don Carlos Wong, que nos acompaña y que tiene, sí, una amplia experiencia tanto en el sector público como privado. Laboró como gerente general en varias zonas francas, entre ellas Zona Franca Metropolitana, Global Park y Zona Franca Coyol. En el sector público ha tenido responsabilidades en la Corporación de Zonas Francas, compañero de CINDE, en el cual estuvo basado, por ejemplo, en Hong Kong y Taiwán, como en los programas de inversión y director regional. Adicionalmente, ha sido consultor del Banco Mundial y profesor e investigador en el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Don Carlos cuenta con un MBA en gerencia otorgada por la Inter-American University de Costa Rica, además de programas de posgrado en International Marketing con Georgetown University. Es graduado de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y ha participado en varias juntas directivas, entre ellas Asofras, CPC y Cadesco. Y además le doy la bienvenida a don Juan Diego Ramírez Zulaga, que es ingeniero civil, máster en Ingeniería Civil y máster en Dirección de Empresas, con más de 20 años de experiencia en planeación, estructuración, conceptualización, ejecución y gerencia de proyectos de diferentes índoles a nivel corporativo, logístico, industrial, gubernamental, militar, residencial, comercial, entre otros. Actualmente es vicepresidente de desarrollo de Terrano, desarrollador líder en Colombia, enfocado en el desarrollo y operación de activos corporativos, logísticos e industriales. Y finalmente tenemos a don Guido Salas Núñez, quien es ingeniero eléctrico, máster en Administración de Negocios, con más de 25 años de experiencia en procesos de manufactura avanzada. A lo largo de su carrera ha liderado múltiples procesos de manufactura y transferencia de tecnologías, así como el traslado, el inicio de operaciones para sites dentro y fuera de Costa Rica. Actualmente se desempeña como director de manufactura para Panduit Corp, responsable de las plantas del grupo MTS en Estados Unidos, Singapur, Malasia y Costa Rica. Adicionalmente, es responsable del desarrollo de la estrategia corporativa e innovación de manufacturas centrada en poder maximizar los beneficios y la aplicación de la industria 4.0 en Panduit. Definitivamente tenemos un panel de lujo para tomar este tema, en el cual evidentemente tanto desde el punto de vista de la oferta como la demanda se ha visto transformada por el advenimiento de las tecnologías disruptivas. Y en este concepto, efectivamente, cuando pensamos en la oferta que los desarrolladores deben de proponer y desarrollar para sus clientes, la tecnología, la robótica, la automatización transforma la manera en cómo le generan valor a sus clientes. Temas como, por ejemplo, apoyo en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo, en temas también como el hacer más eficiente la utilización del espacio, el diseño de los edificios, en generar mayor valor en esa experiencia de inquilino que la tecnología también le puede proveer, seguridad y demás. Entonces, definitivamente la automatización forma parte de la propuesta de valor que los desarrolladores hoy le plantean a sus clientes. Y del otro lado, los clientes que también son parte del ecosistema y que están inmersos en esa transformación tecnológica, aprovechan estas tecnologías convergentes para maximizar el potencial de sus operaciones.
Puede ser el tema no solamente optimizando sus espacios, y lo hablábamos ahorita antes de empezar este panel, el tema de también generar mayor eficiencia en sus procesos, la integración vertical, la manipulación de materiales y demás. Entonces, con eso en mente y haciendo este preámbulo, vamos a arrancar con don Jason, ¿verdad? Don Jason, quisiéramos que nos comente, evidentemente, en su experiencia, ¿cómo ha visto transformado el negocio, ¿verdad?, de las empresas de manufactura, particularmente luego de la pandemia? Buenos días todavía y gracias por esa pregunta, y me preocupa al ser nosotros lo que nos separamos del almuerzo, ¿verdad?, para discutir en este panel, así que vamos a hacer lo mejor para mantenernos bien activos antes de ir a almorzar. Pues yo diría que la manufactura cambió significativamente, y no solo manufactura, en general el contexto empresarial después de pandemia es muy diferente. Durante pandemia enfrentamos muchos retos, y de esos retos yo siento que aprendimos, y de esas lecciones aprendidas nos estamos preparando mejor para el futuro. Hay algo que yo podría mencionar muy específico en función en que después de la pandemia, y sobre todo en manufactura, hay mayor enfoque por la salud y el bienestar de las personas. Hicimos muchos esfuerzos para mantener las plantas caminando en pandemia, protocolos de limpieza, protocolos de aislamiento, una serie de cosas que nos abrieron la posibilidad para pensar diferente hacia lo que vamos. Otro elemento que yo mencionaría, y aquí es donde don Guido y yo lo vivimos todos los días, es la flexibilización de la cadena de suministro. Es increíble todo lo que vivimos para mantener igual los suministros que ocupábamos, el personal que ocupábamos. En mi caso, en el caso me representaba, fabricábamos componentes muy específicos que iban incorporados a dispositivos médicos en una pandemia donde la reacción natural y defensa de todo el mundo fue: subamos inventarios. Inclusive enfrentamos retos como de tener que agregar líneas de producción en medio de pandemia, con todo el reto en componentes electrónicos, los largos tiempos de espera. Después de pandemia, yo creo que, y esto a propósito del contexto de Industria 4.0, creo que aceleró en la pandemia esa flexibilización de la cadena de suministro para atrevernos a pensar diferente. Cuando digo pensar diferente es manejar mejores datos. Tenemos muchas herramientas que nos permiten tomar decisiones para poder manejar inventarios a los niveles que ocupamos y evitar cortes de suministro. Otro elemento, para no extenderme mucho, tiene que ver con el trabajo remoto, estas nuevas herramientas virtuales que llegaron en un momento adecuado y llegaron para quedarse. Y eso, don Carlos, inmediatamente genera un reto importante en la industria en función de espacio, eso que vamos a comentar. Y finalmente, hay algo que también yo quiero apuntar en el contexto de esta introducción en función del cambio en los patrones de demanda después de pandemia. Lo comentábamos también en función de cosas, el bienestar, la salud, todo eso quedó en tendencia, y por tanto tenemos que ajustar nuestra oferta de productos y servicios para satisfacer nuevas necesidades que no teníamos en el tiempo de pandemia. En fin, 4 cosas muy puntuales que al final del día, vuelvo y digo, han acelerado esa transformación que Industria 4.0 nos invita. Recordemos, finalmente, hablamos de Industria 4.0 desde inicios del 2000, 2004, 2011, pero yo creo que COVID como pandemia aceleró muchísimo esa necesidad por hacer cosas diferentes. No, y evidentemente, y usted lo mencionaba, que el tema de supply y toda la parte logística, pues ha tenido una evolución errática, porque en la pandemia alta, porque había que hacer inventario y demás. Luego, la estabilización post-pandemia, etcétera. Y por eso tal vez, don Juan Diego, en su experiencia en todo este mercado logístico, además de real estate, ¿cuáles serían sus ideas y cuál ha sido su experiencia post-pandemia en el cambio de negocio?
Aló, aló. Muy buenos días a todos. Vanessa, gracias, y al equipo por invitarme a participar en este panel, y un gusto compartir aquí con Carlos, con Guido y con Jason. Varios temas. Voy a entrar primero en el tema de la tecnología un poco. Nosotros como desarrolladores, cómo la vemos implementada, no solo desde lo que tenemos que hacer desde la conceptualización de un producto para un cliente, sino cómo tenemos que trabajar con los clientes para que realmente haya una integración y un beneficio de absolutamente todas las variables tecnológicas que hoy en día tenemos y las herramientas que tenemos, porque efectivamente pues la era digital llegó para impulsar todo lo que hacemos en todos los sectores, y es un tema que crece exponencialmente. Entonces, hoy en día tenemos herramientas para, desde el diseño, la metodología BIM la tenemos que implementar desde el diseño para ser más eficientes nosotros como desarrolladores, como constructores, cómo realmente esta metodología también a nivel de operación ayuda mucho a nosotros como operadores de los activos para poder tener información real y a tiempo para poder hacer los mantenimientos, los reemplazos. Entonces hay que aprovechar todo eso desde lo que hacemos desde la parte previa, y cómo realmente también tenemos que trabajar de la mano con cada uno de nuestros clientes para entender sus industrias, sus procesos, cómo están cambiando, o cómo desde la experiencia que nosotros tenemos con otros clientes podemos también ayudar a impulsar ciertas metodologías. Vimos un cambio muy importante post pandemia, por lo menos en los 3 sectores que nosotros manejamos en Colombia. El sector corporativo, y ayer lo mencionaban en los paneles, ha tenido un cambio impresionante. O sea, ya la demanda de los espacios no es la misma, ya no es tener unos puestos de trabajo donde llegan cada uno de los empleados, no, ya tenemos que tener muchas más amenidades, tenemos que atraer el personal de una forma diferente, y tenemos que estar muy a la vanguardia de lo que está pasando en Latinoamérica, Norteamérica y a nivel mundial para que realmente el talento se quede. ¿Qué ha pasado? Efectivamente, los espacios, la demanda de espacios ha disminuido. Y eso pues genera también un reto importante para saber cómo nos reinventamos, cómo todos los espacios que hoy tenemos en el mercado, pues los transformamos para que realmente sigamos con la dinámica de sostenibilidad del negocio. A nivel del logístico vimos un cambio muy importante que creo que hoy se está corrigiendo mucho, y es que precisamente el efecto pandemia implicó que todas las personas empezáramos a comprar mucho más en línea. Y esto hizo que empresas como Amazon, como Mercado Libre en Latinoamérica y como otras compañías del sector tuvieran unas necesidades mucho más grandes sobre el papel de área, y empezamos a desarrollar unas naves logísticas de mucho mayor tamaño, y al cabo de un año, año y medio, nos empezamos a dar cuenta que realmente las proyecciones no eran las que se estaban imaginando, y hubo una corrección de la demanda, y empezamos a ver cómo en nuestro caso algunas empresas subarriendan los espacios porque les quedaron un poco más grandes. Entonces, realmente también nosotros tenemos la responsabilidad, de nuevo, como desarrolladores, de acompañar mucho al cliente, y por más que sea un buen negocio poner algo de mayor tamaño, pues cuando lo tengo vacío ya deja de ser un buen negocio tanto para él como para nosotros. Entonces, es un poco el cambio que hemos visto. No, súper bien. Y en ese mismo contexto, pues le dejo a don Carlos la tarea de hacernos entonces retrospectiva. Está la pandemia y 20 años hacia atrás, ¿cómo usted me diría y cómo nos describiría, don Carlos, cómo ha sido esa evolución? Gracias, Vanessa, y muchas gracias a Revista Inversión Inmobiliaria por la oportunidad de hoy. Resumir muchos años en pocas palabras es difícil, pero yo diría que los principales cambios que hemos visto es un cambio en 3 vías. La primera tiene que ver con el enfoque. Hace 20 años lo que teníamos eran los terrenos desarrollados para el que viniera. Es decir, teníamos un terreno, construíamos una bodega para el primero que apareciera en el camino. Era un mercado muy pequeño, muy fragmentado, donde hacíamos edificios y soluciones bastante pequeñas con muy poca economía de escala. El mercado de hoy en día es un mercado completamente diferente. Hoy en día tenemos un mercado que enfrenta el reto de la especialización en primer lugar. Ya no podemos hablar de un parque para todos y para cada uno, sino que hoy en día los parques requieren tener claro el nicho de mercado al cual nos dirigimos, las necesidades de ese mercado y las especializaciones que en sí requiere. Es un tema que me parece que hace una gran diferencia en el entorno. El segundo tema que hace una gran diferencia es que antes el concepto era, como dicen en inglés, brick and mortar.
Era solamente construir paredes y techos y no había un énfasis en todo lo que son la pieza fundamental para cualquiera que está en el tema inmobiliario, y es el usuario final de tu producto. ¿Cuál es el usuario final en la mayoría de los productos nuestros? Las personas. Entonces, hoy en día, si queremos hablar de un diferenciador importante, es que debemos hacer los desarrollos centrados en la persona, en las necesidades de las personas. Y esas personas son en diferentes capas, desde los empleados de las plantas, de las empresas, de las oficinas, y las necesidades en sí de nuestro cliente corporativo que está en manufactura, en servicios, en logística. Es decir, tenemos que tener un mejor entendimiento de las necesidades a lo largo de todo esto. Y eso nos lleva al tercer elemento de diferenciación, que tiene que ver con el tema de la presencia de la tecnología en nuestros desarrollos. Entonces, ya nuestros desarrollos, al estar centrados en la gente, implican que tengamos que dar un paso más en la presencia de la tecnología. Y la tecnología entra y penetra en el desarrollo inmobiliario en múltiples capas. Desde el diseño, como tú decías, estamos diseñando un edificio. Ya el diseño de un edificio es un diseño en 3D, es un diseño en el cual los procesos BIM, los procesos de integración de la tecnología arrancan desde el diseño, se meten en la construcción y tenemos procesos en los cuales puedes ver en 3D las diferentes partes del proceso constructivo, y eso busca hacer mucho más eficiente el desarrollo de un inmueble. Pero por otro lado, la tecnología tiene que trascender de la simple construcción para convertirse en una tecnología que forma parte ¿de qué? De la eficiencia operativa de una empresa. Y es donde entran todas las plataformas novedosas, como lo que son los servicios de Property Management System. En el caso de nuestro nuevo desarrollo de Evolution Freezone, por ejemplo, hemos creado toda una plataforma tecnológica para poder proveer en línea y al instante la información necesaria para que nuestros usuarios puedan tomar decisiones sobre la condición de la energía eléctrica, sobre la condición del agua, sobre la temperatura, las condiciones de humedad, etcétera, la planta de tratamiento, el control de los informes y reportes que requieren para sus informes de sostenibilidad. Y ese es el otro tema que va a la par de lo que estamos haciendo hoy. Tecnología y sostenibilidad van de la mano. No podemos pensar hoy, y como se dijo en el panel anterior, no podemos pensar hoy en un desarrollo que no esté a la par del concepto de sostenibilidad. Y ese concepto de sostenibilidad tiene que ver de nuevo con el ciclo del ser humano. Entonces es muy importante hoy esa consideración. La tecnología tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de procesos de servicios o cuando hablamos de procesos de manufactura, las plataformas 5G tienen que estar hoy, porque estamos entrando en un proceso donde el costo de producción está impulsando precisamente una mayor tecnificación y una mayor penetración de los procesos tecnológicos. A su vez, el mundo hoy en día está cada vez desarrollando productos más tecnológicos con mayor participación del componente de tecnología dentro del producto, así es que tenemos que preparar los inmuebles para eso. Entonces, en ese componente de telecomunicaciones 5G hay que estar presente. Y tenemos que estar presente también en otro tema muy importante. Ya como desarrolladores no podemos dejar de lado el tema de la electricidad y su calidad. Este es un tema que precisamente al ir avanzando en la tecnología tenemos que tener presentes, porque esto ya no es un tema, como decimos en Costa Rica, del ICE, es un tema que nos afecta como desarrolladores, afecta a nuestros usuarios y afecta a todos los que están participando de nuestra cadena productiva. El otro tema que fundamental hoy en el análisis de cualquier proyecto tiene que ver con los aspectos de movilidad y con los aspectos de cómo precisamente la gente tiene amenidades, movilidades, y cómo hoy el centro que estamos desarrollando es un centro atractivo precisamente y se convierte entonces en un diferenciador. No es lo mismo que yo estoy en Evolution Freezone a que esté en otro lado. ¿Por qué? Porque el conjunto de amenidades hacen que las personas quieran ir a trabajar ahí. Eso es parte de lo que hoy en día se convierte en un diferenciador en el
place to work. Entonces, todos precisamente trabajamos en un entorno en el cual la competencia por generar condiciones atractivas a la mano de obra generan diferenciadores significativos en lo que hacemos. Entonces, quizás la conclusión es que hoy somos un producto mucho más complejo, mucho más especializado, pero a su vez más consciente de la importancia del talento humano, de la importancia de la integración de los desarrollos que tenemos con las comunidades, con la sociedad, y que es una responsabilidad de nosotros de ayudar a que el mundo sea más sostenible. Gracias, don Carlos. Definitivamente es multidimensional, ¿verdad?, la transformación que se ha dado. Y por eso es que ahora le dejé a don Guido de último en esta parte del panel, que ha tenido una experiencia muy interesante liderando en Panduit toda esta transformación digital que estamos hablando, robótica, automatización y demás. ¿Cómo ha sido entonces la experiencia para usted, que tiene tantos años en una industria tan particular, ver cómo la tecnología y el quehacer suyo transformar la operación de una empresa como Panduit? Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Vanessa, por la pregunta. Un placer compartir aquí con este foro y con todos ustedes. Y me queda, Vanessa, prácticamente resumir en mucho lo que los compañeros han expuesto, ¿verdad? Yo creo que pandemia y la época post-pandemia en la que estamos viviendo ha transformado radicalmente lo que es los requerimientos de la industria. Y yo lo veo sumarizado en tres vertientes que ya fueron comentadas. Una es la gente. La disponibilidad del talento, la disponibilidad de la mano de obra, la capacidad de atraer gente que quiera trabajar en industria ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y ya se comentaba, ¿verdad? Tenemos que tener herramientas que nos permiten maximizar esa capacidad de atraer talento. El talento en sí ha cambiado y los gustos del talento han cambiado muchísimo. Entonces son elementos que a nivel de la industria están revolucionando muchísimo la forma de hacer las cosas. Antes se usaba mucho la fuerza bruta. Ya ahora, por más que queramos atraer gente para procesos intensivos en mano de obra, no lo vamos a lograr. Tenemos que entonces incorporar el otro elemento que la pandemia ha traído, que es ese disparo de lo que es la digitalización y cómo nosotros la conectividad dentro de una empresa de manufactura se convierte básicamente en un 100%, ¿verdad? Panduit, que es de hecho un proveedor de productos de cableado estructurado, pues tiene dentro de su oferta lo que se le dice el CPWI, la red convergente a lo largo de toda la planta, ¿verdad? Que nos genera la posibilidad de conectar Ethernet a todo. ¿Y esto a qué se debe? A que necesitamos también una mayor transparencia globalmente. Los procesos administrativos han cambiado mucho en la manufactura. Y antes, si yo quería ver cómo estaba la planta en Malasia, tenía que dedicar 15 días de un viaje para pasar en Malasia suficiente tiempo para empaparme de todos los elementos que estaban ocurriendo ahí. Ya ahora no, el mundo gira muchísimo más rápido y necesitamos tener esa información en tiempo real. Las redes de conectividad dentro de una planta nos permitieron pasar de esa industria 3.0 que veníamos haciendo mucho esfuerzo de automatización por la eficiencia, a tener una industria conectada que nos permite optimizar no solo la eficiencia de un proceso, pero el end-to-end en el supply chain. Y el último elemento, además de la digitalización y la conectividad, es la incertidumbre. Yo creo que todos coincidiríamos en que lo que esperábamos que ocurriera en la pandemia y lo que creíamos que iba a pasar al siguiente día no pasaba. Los mercados pensábamos que se iban a desplomar y se levantaron. Las demandas pensábamos que iban a caer y subieron. Los inventarios pensábamos que iban a estar muy anchos y al final estaban más bien flacos, ¿verdad? Entonces, muchos elementos que han cambiado a lo largo de estos años y nos han demostrado que la volatilidad es muy alta en los mercados actuales y por lo tanto las empresas de manufactura tenemos que tener capacidades y agilidad extremadamente alta
para adaptarnos a esas demandas. El producto que era nuestro producto estrella hoy puede ser que sea opacado por un nuevo requerimiento, y esas líneas de producción, esas personas, esos equipos y sistemas de entrenamiento de las personas que están detrás de operar esos equipos tienen que tener muchísima agilidad, y ese es otro de los elementos también que yo adicionaría a los comentarios ya hechos acerca de cómo operar en esta etapa post pandemia. No, y definitivamente el reto que todos han planteado y puesto sobre la mesa al respecto del valor y la exigencia que hoy enfrentan desarrolladores y empresas en este recurso que se ha caracterizado hoy por ser el más escaso, el talento, ¿verdad? Y ahí es donde quisiera que cada uno tome 5 minutos para hacer un doble clic y profundizar un poco en ese reto que tenemos como sociedades, como economías, como operaciones y desarrolladores, el atender la evolución que estamos experimentando a nivel del overlap de generacional, por ejemplo, el cambio hasta cultural que la misma tecnología ha generado en esas poblaciones, que a las empresas hay que atraerlos y los desarrolladores de espacio complementar en el valor agregado. ¿Cómo convencer a un chico de 20 años de que exactamente estos son los lugares de trabajo en donde puede desarrollar carrera, en donde ojalá no rote mucho y que además evidentemente encuentre y aporte? Así que quisiera nada más que tomen ustedes 5 minutos para contarnos desde su perspectiva cómo han visto este impacto de la tecnología, la automatización en sus operaciones, pero particularmente enfocado desde el punto de vista del talento. Bueno, puedo arrancar con esa parte, Vanessa. Yo creo que dándole continuidad, la digitalización nos permite un control más globalizado. Uno de los elementos que tenemos que lidiar es, tenemos muchísimas más tecnologías, tenemos muchísimas más requerimientos. Hablábamos a nivel de la flexibilidad, y no tenemos tanta gente, y generar el talento es complicado. Entonces, los sistemas tecnológicos nos tienen que apoyar a complementar esa parte humana y ese conocimiento. Les cuento, por ejemplo, que una de las tecnologías que estamos utilizando en este momento en Panduit es presencia virtual. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos tanta complejidad en niveles diferentes de equipos que no podríamos tener un experto en cada planta que tenemos para poder resolver los problemas. Entonces, ¿qué podemos tener? Un sistema de presencia virtual donde el técnico o el ingeniero se coloca sus gafas y está en conferencia con el experto, que puede estar en otra planta, puede estar en el corporativo, podría estar en cualquier parte del mundo, porque también antes el talento estaba concentrado en el corporativo, ya no. Y sobre todo en manufactura, en empresas de Estados Unidos, más bien el talento se ha ido globalizando fuera de Estados Unidos. Eso nos hace que tengamos que tener este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer un diagnóstico de un equipo, tengo que hacer una reprogramación de un sistema de control, yo no voy a tener esa expertise tan a la mano directamente. Entonces, yo puedo tener una persona que virtualmente está conectada y está viendo lo que el técnico está haciendo, está viendo los resultados, cuáles son las ganancias, cuáles son las señales que están saliendo, qué son los resultados que se están viendo en línea, y así corregir esos problemas. Eso no lo podemos hacer en una planta que no tenga la conectividad, que no tenga la red de Wi-Fi, que no tenga las características que se requieren en ese mundo digitalizado. Igualmente, antes hablábamos de la tecnología como un riesgo para la gente, porque se decía la tecnología elimina trabajos. Y ya ahora más bien ocupamos tecnología porque no tenemos la gente. Eso conlleva otro reto, que es ocupamos un tipo de gente diferente también. Pero ahorita podemos expandir más en ese sentido. Creo que el punto aquí a nivel de esta transformación es cómo nosotros a nivel de esas herramientas tecnológicas y en un foro como este, cómo pensamos también en suplir a esos clientes industriales de las capacidades de establecer esos elementos tecnológicos dentro de sus naves industriales. Las naves industriales del futuro posiblemente van a tener muy poca gente, pero la gente que van a tener
van a ser gente extremadamente valiosa desde el punto de vista de su experiencia y de su conocimiento, y van a ser personas que van a tener que tener una cobertura global, porque mi expertise en un proceso yo lo voy a tener que replicar en menor o mayor escala en múltiples lugares en el mundo. Entonces, todos estos elementos de las redes de interconectividad de Ethernet para todo lo que es los equipos, diferentes sensores. Cuando hablamos de plantas de manufactura avanzada, tenemos no solo que pensar en los robots y las máquinas, sino el ambiente. Tienen que operar en condiciones de cuartos limpios, tienen que operar en condiciones de temperaturas controladas, tienen que operar en ambientes controlados. Yo tengo, por ejemplo, plantas que requieren un 29% de humedad como máximo, ¿verdad? Y esos monitoreos, esa parametrización de la planta, de hecho se hace por una persona desde Costa Rica para la planta que tenemos tanto en Costa Rica como Malasia. ¿Por qué? Porque tenemos sensores antes, después del filtro, tenemos sensores en las unidades de deshumidificación, en los ventiladores, en las unidades de aire acondicionado, en los paneles de alimentación eléctrica. Entonces nos permite hacer un control donde una persona muy especializada nos puede ayudar a optimizar esa operación. Al punto que les cuento que en una planta recientemente abierta logramos bajar un 20% en los primeros 3 meses gracias a la optimización que se estaba haciendo a través de ese IoT, tener toda esa visibilidad de la planta, poder implementar herramientas también de ayuda digital para poder optimizar esos sistemas y correr una operación al otro lado del mundo con una ganancia significativa en productividad. Bueno, siguiendo sobre la línea de expectativas de las empresas, don Jason. Sí, y tal vez para agregar al comentario de don Guido en retos del personal, porque sí estamos viendo un reto muy importante, yo le llamo principio de realidad. Ya muy poca gente quiere trabajar en manufactura, y cuando digo trabajar en manufactura, eso es gastar 6 a 8 horas en un cuarto limpio, con una serie de instrumentos de protección personal, a veces en operaciones estando de pie, colectando producto, en fin, eso nos está creando una brecha, porque los jóvenes se están especializando más en algunas tareas, y eso es gracias a que la academia también nos está ayudando en función de redirigir nuestros programas de estudio a necesidades muy específicas de los negocios. Pero ¿qué pasa con esas personas que ya empleamos y en mucha cantidad que no son ingenieros o no están estudiando para ser ingenieros? Y a la par de todo este contexto de tecnología de la internet, de las nuevas herramientas de análisis de datos, se genera esa brecha, yo le llamo brecha digital. Ahí es donde las profesiones tienen que ir cambiando. Hablábamos, Vanessa, en Industria 1.0 pasamos de lo manual a un telar. Luego fuimos a producción en línea. Llegamos a las computadoras. Pero aquí es el reto, porque yo creo que en estos momentos esa brecha digital está siendo un poco más difícil de abarcar. Y por otro lado, hablando de cambios generacionales, podemos notar inclusive a veces como oportunidades en lo que tiene que ver con bases de conocimiento. Hay mucho conocimiento en las empresas, en personas que tienen 20, 30 años de estar ahí. Yo tengo la experiencia, una persona que trabajaba para nosotros hasta la semana pasada en Carolina del Norte, 42 años de servicio, trabajando en la misma planta. ¿Qué conocimiento se llevó esa persona? Y créanme que mi reto fue, ahora ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a hacer eso? Y eso es donde las herramientas nos tienen que ayudar. Pero existe esa brecha que todavía yo siento que necesitamos trabajar más para ir cerrando. Otro reto que vemos, que infraestructura, ¿no? Don Carlos, tenemos una planta en la misma compañía cerca de Nevada. Tenemos un turno nada más trabajando porque Tesla está a 5 millas abriendo una mega planta y adivine quién quiere trabajar, todo el mundo quiere trabajar para Tesla.
y hemos tenido líneas abajo porque también, otro principio de realidad, a veces no podemos competir con esas mega operaciones. Ahí es la importancia en la que yo viendo hacia la introspectiva de mi contexto, tenemos que invertir mucho en estas tecnologías. Sin querer pensar en desplazar a la gente, la brecha digital se va a tener que cerrar con automatización, optimización del espacio, optimización de operaciones, todos los ejemplos que don Guido mencionó. Ese es mi reto ahorita y creo que cualquiera que esté en manufactura en este momento lo está viviendo. Y antes de pasarle la palabra a don Juan Diego y a don Carlos, creo que es interesante, en el sector servicios no es muy distinto, ¿verdad? El fin de semana estuvimos en una feria de empleo y la interacción con las nuevas generaciones que sí salen de carreras muy tradicionales, pero con una expectativa de hacer cosas muy distintas. El que estudió contabilidad no está esperando cerrar libros, manuales, ¿verdad? Está esperando que la empresa tenga un ERP y más allá, y lo hablamos antes del panel, la expectativa de para qué es el espacio en el cual ocupan sus empresas, ¿verdad? Lo ven más del lado social, contacto, que el lugar de trabajo. Así que le voy a pasar la palabra a Juan Diego para finalizar con don Carlos. Aló. Gracias. Si realmente nosotros desde la óptica del desarrollo, lo mencionaba Carlos hace un momento, es cómo trabajamos para que los espacios sean atractivos, para que las empresas que ocupan nuestros espacios reduzcan su rotación de personal, que hoy es tan alta en muchos sectores, en muchas empresas. Cómo trabajamos con la empresa o con algunos sectores también para que quieran estar en los espacios que estamos desarrollando. Entonces voy a poner dos ejemplos que tenemos nosotros en Colombia. Tenemos un complejo empresarial, hoy en día tenemos más o menos 190.000 metros cuadrados que ocupan diferentes compañías, y muchas de las preocupaciones que nos levantan las compañías es cómo hacemos para que las personas lleguen al sector. De pronto es un sector que no se ha caracterizado por ser un desarrollo empresarial, donde está localizado el foco empresarial, es un nuevo sector. Y es realmente desarrollando unos espacios que le generen una vida adicional al trabajo del día a día. Entonces hay parques, hay restaurantes, hay espacios para ejercicio, hay gimnasio, y tenemos que pensar siempre en el bienestar de las personas para que tengan todo lo que necesitan complementario a simplemente desplazarse al lugar de trabajo. El otro ejemplo es un parque logístico, donde también hemos tenido que trabajar mucho en generar estos espacios, o incluso por la misma distancia que hay a ciertas vías principales, generar conectividad, rutas, bicicletas, donde la gente pueda tomar su bicicleta prestada y desplazarse. Entonces, es realmente siempre pensar más allá de nuestro lado, rentar un metro cuadrado, sino como realmente ese metro cuadrado deja de ser un commodity y empieza a verse más como un espacio de generación de valor. Y ahí ya conecto un poco con el trabajo que tenemos que hacer con las empresas normalmente y con el tema de automatización que mencionaba hace un momento. Las empresas muchas veces llegan con requerimientos de lo que creen que necesitan. Y voy a poner dos ejemplos muy puntuales también. En el tema logístico llegan empresas y nos dicen necesitamos tantos kVA, X número de kVA de electricidad. Y con la data que tenemos de industrias o de empresas del mismo, digamos, del sector muy similar, les hemos podido demostrar que lo que nos han pedido está al 60-50%. Entonces no solo le genera un ahorro potencial a la inversión, no, le genera un ahorro a la inversión inicial, un ahorro en el mediano y largo plazo al cliente, y estamos ayudando también que seamos más sostenibles, menos consumos energéticos, y bueno, y detrás de eso hay una cantidad de variables que, de nuevo, la automatización, el data mining y todo lo que hemos venido hablando tiene que ser utilizado y tiene que ser estudiado a fondo para ver cómo realmente empezamos a replicarlo y trabajarlo con los clientes. Al final del día es educarnos nosotros y educar al cliente para que entendamos que detrás de todo esto hay beneficios de mediano y largo plazo. Don Carlos. Bueno, interesantes todos los temas que se han mencionado. Yo creo que le agregaría a esto otro tema, y es que para cualquier desarrollador ya hoy en día no es solo el proveer los espacios del gimnasio, los espacios recreativos para los empleados, sino que hay algo más importante que tiene que ver con lo que mencionamos antes, y fue el cambio.
Hoy en día vivimos un entorno de cambio y entonces la necesidad permanente del reskilling es en todo desarrollo y en todo lo que hacemos. De ahí que uno de los elementos que como desarrolladores también tenemos que permanentemente trabajar es en unión con las entidades del gobierno o con otros agentes privados en crear condiciones que favorezcan a los empleados de nuestros desarrollos la posibilidad de un permanente reskilling en todo lo que hacemos. Eso conlleva a su vez el otro tema que estábamos mencionando con el tema de la tecnología y en el cual hemos visto precisamente una mayor participación de procesos de inteligencia artificial en todas nuestras empresas. Cada vez vemos más esa presencia de la inteligencia artificial, cada vez vemos más la necesidad de contratar técnicos. Y si bien es cierto, todavía hay muchísima demanda por ingenieros o demanda por operarios, cada vez vemos una mayor y creciente demanda de técnicos especializados. Y es donde también tenemos que empezar a transformar los paradigmas, no solo de la formación académica, sino también de la forma en que como empresas promovemos el desarrollo precisamente de estos skills nuevos, cómo introducimos esquemas como la formación dual, cómo introducimos esquemas que permitan precisamente ir integrando a los estudiantes en los procesos tecnológicos y cómo apoyamos ya no solo un proceso de contratación directa, sino también cómo apoyamos procesos de formación y de integración de las personas en nuestros procesos que permitan precisamente ir creando esa base del crecimiento futuro y esa capacidad de adaptarnos a los cambios que se van a ir viniendo. Porque esto que hoy vemos no vamos a verlo mañana, sino que mañana vamos a enfrentar un nuevo entorno y esa velocidad del cambio es cada vez mayor. Y para que podamos adaptarnos tenemos que ser flexibles, a su vez tenemos que estar muy fuertes en comunicación con nuestros clientes y a su vez tenemos que entender muy bien las necesidades de nuestros usuarios. Muchas gracias. Definitivamente el talento va a ser uno de los grandes retos que vamos a enfrentar a nivel de espacio. Incluso lo vemos en donde se convierte casi, como decía don Carlos un poco, en un cliente directo, la persona que necesita un espacio idóneo en donde incluso o hace coworking o co-learning o demás, que esté en el mismo ecosistema, conecte con las empresas y además tenga un espacio de desarrollo y oportunidad laboral. Pero bueno, ya para finalizar esta ronda del panel, toca sacar la bola de cristal. Y les pediríamos, en el tiempo que nos queda, simplemente de acá a 5 años, para no ser muy agresivos tampoco, ¿cómo ustedes perciben cuáles van a ser las innovaciones o los cambios que se vienen o ya se perciben en el ámbito de espacio y operación? No sé, abierto, quien quiera tomar la palabra. Yo puedo referirme un poquito a eso en función de que decimos 5 años, Vanessa, pero ese reto ya lo tenemos, eso ya está acá. Y yo he tenido la oportunidad de visitar algunas de las nuevas construcciones que uno ve en los parques industriales en Costa Rica y ya uno ve eso, ya uno lo está viendo más, pero hay a la par de eso también retos, porque hablaba yo de brecha digital, necesidad de automatización, necesidad de hacer cosas más esbeltas dentro de todas las metodologías Lean de manufactura. El reto que yo también estoy viendo, ok, necesitamos el bienestar de la gente, necesitamos oficinas más ergonómicas, necesitamos fuentes de energía renovables, porque hay algo interesante, el hacer negocios hoy día usted tiene que hablar el mismo idioma y algo de lo que yo siempre veo cuando un potencial cliente nos viene a calificar es estos cuestionarios donde nos preguntan, ¿usted hizo certificado? Check. ¿Usted tiene manual de calidad? Check. Pero poco a poco usted va notando una transición a otro tipo de preguntas que ya van en función de esa línea. Y ahí es donde yo tengo que irme donde el desarrollador y decirle, bueno, ¿cómo hace usted el manejo de tratamiento de los desechos de este parque industrial? ¿De dónde viene la energía?
Ese tipo de cosas que nos obligan definitivamente a asumir otra filosofía de negocio. Sin embargo, don Carlos, me gustaría que usted se refiriera también a nivel de costo, porque ese es un gran reto ahorita, costos, cómo podemos armonizar todas estas nuevas necesidades que estamos demandando a un costo razonable, ¿verdad? No quiero ponerle problemas, don Carlos, pero sí me llama mucho la atención en función cómo podemos armonizar esto. Al final, como usted mismo lo dijo hace un rato, todo es un negocio. Y para que eso sea negocio, nosotros tenemos que adaptarnos, tenemos esos nuevos requerimientos, porque de lo contrario nos vamos a quedar atrás, así de simple, ¿verdad? Entonces, dentro de esto volvemos a energías renovables, edificios inteligentes, automatización, pero ¿qué podemos hacer para, inclusive desde el punto de vista empresarial, nosotros tener más acceso a esas nuevas necesidades? Bueno, como me hizo la pregunta, voy a pasar a contestarle. Yo creo que hay un dicho muy cierto que dice que todo negocio tiene que ser bueno para las partes. Y entonces el principio fundamental que uno debe buscar en todo esto es que lo que vayas desarrollando tenga un impacto y un beneficio. Parte de lo que hablábamos al puro principio es, ¿qué busca uno con todo esto? Hacer operaciones más eficientes, hacer operaciones más atractivas para los empleados, atraer el mejor talento y buscar precisamente esas inversiones que vengan a impactar positivamente al cliente y que a su vez contribuyan en la creación de una cadena de valor agregado para el desarrollador. Al final, por eso decía que el producto de hoy, nosotros desarrolladores, ya no es el producto viejo de brick and mortar, sino que el producto de hoy es una suma de un conjunto de productos que generan valor agregado y que a su vez se transforman en un beneficio a los diferentes usuarios, llámese personas que trabajan o llámese empresas clientes nuestras. Y en esto creo que viene mucho precisamente de esos retos hacia los nuevos sectores, que era también lo que preguntaba Vanessa, y es hacia dónde vamos para los próximos 5 años. Y creo que por ahí Costa Rica enfrenta hoy una serie de plataformas muy interesantes de cambio y la pregunta es si estamos o no estamos preparados. Tenemos una agenda nueva en el tema de semiconductores, una oportunidad que básicamente está puesta sobre la mano digamos, a 4 países de la región. Estamos en México, República Dominicana, Costa Rica, bueno, ya por ahí unieron a Panamá también, pero desde el punto de vista de la estrategia de semiconductores, tenemos que hacernos la pregunta, ¿dónde estamos como país? ¿Dónde estamos con el talento? ¿Y dónde estamos nosotros como desarrolladores viendo esas oportunidades? Pero a su vez, eso nos conlleva a otro gran reto y es Costa Rica tiene hoy en día uno de los mejores posicionamientos que hemos tenido durante muchísimos años en el sector de dispositivos médicos y ese es un sector que uno tiene que hacerse la pregunta es ¿en dónde estamos hoy? ¿Es ese el techo o todavía nos falta por desarrollar? Ahí hay una gran pregunta. En mi caso particular, yo tiendo a pensar que todavía tenemos un espacio muy interesante para crecer, pero que tenemos que pensar que lo que falta por crecer es bastante más sofisticado de lo que hoy por hoy tenemos. Tenemos el otro caso. Costa Rica, si acaso, ha arañado un gran sector que es el sector de los data centers. Hemos hablado mucho de tecnología, pero ¿dónde reside y dónde se guarda ese conocimiento? En los grandes data centers. Colombia tiene una gran experiencia en desarrollo de data centers. Bueno, ¿qué está haciendo Costa Rica como país y hacia dónde vamos con esos sectores? Hagámonos las preguntas también de qué conlleva también todo esto, porque la región y precisamente todos estos sectores requieren un crecimiento a la par de la logística, un crecimiento a la par de los servicios de valor agregado que vienen tanto desde el punto de vista de investigación y desarrollo como desde el punto de vista de otras áreas. Entonces, hacia lo que tenemos que ir precisamente es un reto en el cual el mejoramiento de nuestro producto como país tiene que ser todavía mayor. Y ese es el reto que para mí tenemos dentro de los próximos 5 años y es cómo hacemos para preparar mejor a la gente, para preparar mucho mejor nuestra infraestructura y cómo hacemos para resolver los cuellos de botella que tenemos en este país para poder ser
más competitivos y más ágiles en los sectores que están, como digo yo, picando la bola al frente de nosotros. Pero bueno, está en nosotros el poder tomar ese balón y meter el gol. Pero ese es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer, y aportar nuestro granito de arena es el reto que creo que tenemos a futuro. Totalmente de acuerdo. Yo podría aportar lo que yo considero que para la industria, tanto a nivel propiamente de fabricación como el desarrollo de infraestructura, tiene en los próximos años, ¿verdad? Yo creo que la industria va a mantenerse en esa tónica de seguir optimizando sus procesos, reduciendo costos a través de tecnología. Eso es un proceso que es muy intensivo en capital. Entonces no es un proceso que cambia de la noche a la mañana, no es que mañana vamos a ir a ver todas las plantas llenas de robots. Va a ser un proceso que va a tardar 5 o 10 años en ir convirtiéndose. Lo que sí es esa sensorización, esa conectividad, eso sí va a crecer y va a ser una necesidad inmediata, porque muchas áreas van a requerir conectarse, aunque no sea necesario todavía utilizar esa conectividad, pero ya empiezan a ser parte de los elementos que empiezan a generar información para este tipo de concepto de Big Data, donde empezamos a manejar optimizaciones de procesos manejando múltiples variables. El otro elemento que hablamos es, vamos a ocupar ese mejoramiento de las condiciones y capacidades de la gente. Esa gente que nos va a costar atraerla, la vamos a tener que capacitar para que pueda ser una persona productiva dentro de esas organizaciones de manufactura, con el gran reto que vamos a tener que hacerlo de forma eficiente para que sea rentable. Entonces, si las personas, a las empresas, nos van a costar muchísima plata especializarlas, eso no nos va a dar rentabilidad. Si las personas especializadas van a ser como pepitas de oro, ¿verdad?, que cuesta encontrarlas, tampoco nos va a dar la rentabilidad que se requiere, porque van a ser salarios muy altos. Así que yo creo que, pasando al reto que tenemos a nivel del mercado de desarrollo de áreas industriales, yo creo que tenemos que buscar generar esos ecosistemas donde convive la industria con una alta calidad, como decía don Carlos, de energía, con una alta calidad en la conectividad, con una alta robustez y seguridad, porque si yo perdí conexión, prácticamente, como les decía, muchos sistemas de control pueden residir en otra parte del mundo, ¿verdad? La confiabilidad, tanto en la calidad de energía como en la robustez de la conectividad de datos es crítica. Aparte de eso, ese ecosistema tiene que proveer a las empresas del talento. Y si ese talento requiere también esa especialización y ese entrenamiento, tenemos que jalar partícipes en el mercado que nos generen eso. No podemos pretender que las herramientas de capacitación y desarrollo van a residir solo a costo de la empresa. Necesitamos jalar en un Costa Rica la realidad que tenemos con un INA, con universidades, cómo podemos integrar eso más cerca de las áreas de atracción de talento, igual darles ese ecosistema. La infraestructura no es algo que se pueda desarrollar tan rápidamente, pero entonces, ¿cómo traemos más cerca a la gente que está requiriéndose en esos parques industriales, en esas fábricas, para que también en ese concepto de vivir a 15 minutos de donde trabajo, de donde estudio, de donde me divierto, de donde hago mis compras, pueda ser una realidad? Como país, eso yo creo que nos puede dar un elemento de competitividad importante y manejar esa eficiencia país y esos costos que ocupamos proveer a los partícipes del mercado. Bueno, creo que no me dejaron mucho, pero voy a tratar de complementar. No, súper valioso todo lo que han compartido. Yo creo que aquí tenemos un reto también muy importante, no solamente de transformación, sino de adaptabilidad a la nueva realidad. Y eso tiene que venir desde los gobiernos, desde las entidades educativas, desde las compañías, porque es que realmente, y hay una preocupación últimamente con el tema de la inteligencia artificial, se menciona mucho de van a desaparecer muchas profesiones, van a desaparecer empleos, de pronto eso lo vamos a ver en 5 años, pero hay que irnos preparando para lo que se viene hacia futuro, y es precisamente
pensar y anticiparnos cuáles van a ser esos cambios para que desde muchos frentes logremos ver qué cambios estructurales debemos hacer, hacia dónde deben profesionalizarse las nuevas generaciones. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, no sabemos qué vamos a estar hablando en 10 años, esto, como lo mencionaba al principio, es un cambio exponencial, o sea, cada día vemos algo diferente, y eso tiene un impacto, y lo hablo Colombia, por ejemplo. En Colombia tenemos un desempleo que hoy en día está rondando el 12-13%. Cuando uno piensa en tecnología, las inversiones son grandes y las empresas dicen o invierto en tecnología o traigo mano de obra barata también, que eso es otra variable que en muchas compañías, de pronto lo hablábamos hace un momento, Costa Rica no es tan evidente, pero de pronto países como Colombia y sus alrededores tenemos esa situación. Entonces, como también realmente profesionalizamos más toda la población para que haya un crecimiento y haya un empuje hacia donde están yendo las dinámicas actuales de mercado. Lo otro que tenemos que pensar con mucho detalle es qué vamos a hacer con los espacios. ¿Por qué? Lo mencionaba Guido hace un momento. Empiezan a haber necesidades diferentes de espacio. Entonces, si tenemos más automatización, pues yo no puedo tener tiempos muertos en las fábricas. Entonces, realmente tengo el mismo espacio para producir 3 veces más, pero no tengo el mercado para llevar el producto, o tengo que reducir espacios y cómo reconvierto esos espacios. A nivel corporativo, hoy se está hablando mucho de la semana laboral de 4 días. Las empresas van a tener que pagar una renta por metro cuadrado para trabajar 4 días, o empezamos a ver de pronto otros esquemas. Entonces, el reto es ver cómo nos anticipamos en todos los frentes, en todos los sectores, y desde el gobierno hasta el privado, sector público, sector de educación y bueno, todo lo que podamos incluir. Definitivamente ha sido espectacular la participación de todos ustedes, y queda claro de que el sector inmobiliario forma parte activa e importante en este ecosistema de crecimiento económico, ¿verdad? En el cual tal vez se pensaba de que no le tocaba jugar en ciertas áreas, ¿verdad? Pero particularmente en el tema de talento, en el saber ser parte de la solución para sus clientes y los clientes de sus clientes, definitivamente creo que es de los retos que van a enfrentar y que definitivamente van a poder evolucionar de la mano con este crecimiento que estamos viendo. Agradecerle a don Guido, a don Jason, a don Carlos, a don Juan Diego, y don Juan Diego de nuevo, bienvenido a Costa Rica. Esperamos que pues este ha sido un intercambio de beneficio para todos, y pues esperamos que de parte de nosotros que siga el evento y que se siga aprovechando estos espacios. Muchas gracias. Señora Gibson, para usted, para los líderes de esta, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Agradecemos mucho. Sus invitados comprometidos con diferentes entorno construido
Muchas gracias. Comprender cómo funciona el cerebro humano en la percepción y la navegación por el espacio nos va a permitir incluir estrategias de diseño que van más allá de las necesidades de la funcionalidad, del confort y la rentabilidad. Víctor Rico, que es arquitecto graduado de la Universidad de Buenos Aires, en 1996 funda en Argentina Contract Workplaces, empresa especializada en consultoría, diseño y construcción de espacios de trabajo destinados a personas. Actualmente, Contract Workplaces tiene operaciones en 12 países de la región. Activo creador y difusor de contenidos a través de las redes sociales, edición de los libros de la revista FM Workplaces y los eventos de work. Se especializa en las nuevas tendencias que surgen en el mundo corporativo de hoy, siendo uno de los referentes más importantes de la temática en la región. Actualmente trabaja en el proyecto Workplace by Yourself, una plataforma digital que condensará en sus bases de datos algoritmos de inteligencia artificial buena parte del know-how de sus 30 años de experiencia y proyectándose como una disrupción en los actuales modelos de negocios del sector terrorista y corporativo. Víctor, le escuchamos. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y agradezco a la organización por esta invitación. Creo que se me escucha bien, estoy bastante difónico. Espero que lo que diga se entienda. Básicamente yo vine con ustedes a compartir algunas preguntas y a tratar de dar las respuestas. Y aquí, en estas exposiciones, yo he visto hablar no solo de espacios, sino mucho foco en las personas que habitan ese espacio. Entonces, esta charla es muy pertinente al respecto, porque vengo a preguntarnos si un espacio puede cambiar o puede influir en la forma que nos sentimos, si un espacio puede modificar nuestra conducta, si un espacio, es más, puede hacernos aprender más rápido o sanarnos más rápido si es un lugar con unas características o enfermarnos. Es más, y la pregunta más inquietante para mí es si un espacio puede modificar nuestra mente. Uno diría, paremos ahí, ¿cómo me va a modificar el espacio de la mente? Bueno, la neuroarquitectura dice que sí, y vamos a recorrer algunos ejemplos. Este señor es Jonas Salk. Todos sabemos que fue el creador, el que descubrió la vacuna contra la polio. Y ustedes me dirán, momento, te equivocaste de conferencia. No, es muy apropiada para esta charla. ¿Por qué? Jonas Salk estaba trabajando en la búsqueda de la vacuna, cómo curar la polio. Trabajaba en una universidad en Pittsburgh y su laboratorio estaba en un sótano, con las características de un sótano. Oscuro, húmedo, sin luz natural, pero era normal esta sensación. Le estaba dando vueltas y vueltas al cuento y no le encontraba salida. Un momento se cansó y dijo, necesito un break, me voy de vacaciones. ¿Y a dónde se fue de vacaciones? Se fue a Florencia, donde se metió en este convento de San Francisco de Asís para descansar, para relajar, para cambiar un poquito el chip. Y en ese momento, recorriendo los claustros, esta paz que tenía este lugar, los patios verdes, los techos altos, la luz que se colaba por todos lados, tuvo la intuición, eso creyó, de descubrir cuál era el mecanismo que tenía que aplicar. No solo entendió eso, sino cómo tenía que desarrollar la vacuna y cómo se podía hacer en serie. Y todo esto fuera de su laboratorio, simplemente en este break. Entonces volvió emocionadísimo a Pittsburgh con el convencimiento de que el lugar había gatillado, había destrabado su pensamiento.
y lo había ayudado a encontrar la fórmula de la vacuna. Entonces, ni lento ni perezoso, Salk provenía de una familia muy adinerada de California y fue a visitar a un amigo que no era más ni nada menos que Louis Kahn. Louis Kahn fue uno de los arquitectos íconos del movimiento moderno en Estados Unidos, que tenía una relación personal y le dijo: Louis, la verdad que estuve en un lugar que me desbloqueó. Necesito armar un instituto para la investigación que tenga estas características, porque ahí algo pasó, yo no sé qué, pero vamos a estudiarlo y vamos a desarrollarlo. Y es por eso que se conoce al Instituto Salk como el primer edificio desarrollado por la neuroarquitectura, pensado como neuroarquitectura. Ustedes dirán, momento, los arquitectos y diseñadores en todas las épocas han entendido cómo influenciar con su arquitectura, con sus diseños, las sensaciones que pasan ahí. Un ejemplo muy claro es una iglesia gótica. Uno entra a la iglesia, se siente casi en el cielo, ¿no? Con la presencia de Dios, esas alturas increíbles, los colores que entran por los vitrales, esa atmósfera realmente se siente elevado espiritualmente. Esto lo hacían en el siglo XV, no, estamos hablando del siglo XX, pero no había un entendimiento claro de ese mecanismo, era más empírico. El Instituto Salk reúne a todo esto y lo más simpático es que quizás, probablemente, en este edificio funcionó el primer coffee point de la historia de la arquitectura. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los lugares más importantes que tenía el Instituto Salk era la cafetería, pensando en un lugar de reunión y de intercambio entre los científicos que trabajaban ahí. Y se le dio una ubicación central y privilegiada. Y esto, que pueden decir, hoy lo vemos que es muy común. Hoy la cafetería es casi el corazón de las oficinas, de los lugares trabajamos. Pero los que tenemos algunos años, no hace tanto, cuando nuestros clientes nos pedían, por favor, el lugar para el café que sea chiquito, que sea incómodo y que sea un lugar casi a la vuelta de todo. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente se vaya a estacionar y a perder el tiempo. Y hoy lo que está todo al revés, promueven el encuentro, el intercambio, porque de ahí emanan las relaciones humanas, construyen cultura y fluye la creatividad y la innovación. ¿En dónde? En el coffee. Entonces este cambio de paradigma pasó en muy poquitos años. Tal era el convencimiento de Salk que en el mismo instituto se empezó a estudiar, se creó un área de neuroarquitectura. Y a los pocos años se editó un libro que se llama Brain Landscape, donde Cage, que es uno de los discípulos de Salk, escribe lo siguiente: afirmo que el diseño arquitectónico puede cambiar nuestros cerebros y afectar a nuestro comportamiento. La estructura del entorno, la casa en la que vivimos, los lugares donde jugamos, los edificios donde trabajamos, pueden cambiar nuestros cerebros y afectar a nuestro comportamiento. Al diseñar, los arquitectos pueden actuar en nuestros cerebros. Esta afirmación es muy potente y hoy está científicamente comprobada. ¿Por qué? Porque tenemos forma de monitorear el cerebro. Estos son la neurociencia, es relativamente moderna, tiene unos pocos años, pero hoy sabemos qué pasa en nuestro cerebro ante determinadas situaciones, qué zonas se activan, qué zonas se desactivan, cuáles son las redes neuronales que actúan ante cada estímulo. Entonces yo hoy les quiero contar hechos muy concretos
que hablan de neuroarquitectura y que nos pueden orientar en nuestra tarea cotidiana. Porque si hay algo que está claro, es que nosotros, como diseñadores, arquitectos, desarrolladores, tenemos que diseñar pensando no solo obviamente en la rentabilidad del proyecto o en la belleza estética del lugar, sino principalmente, y lo han visto en estas charlas, en el usuario. Y en el usuario nosotros como personas tenemos 3 niveles de acción. Uno que es el cognitivo, esto es lo que pensamos, cómo aprendemos, lo que sabemos. Otro es el social, cómo nos interrelacionamos con los otros. Y el otro es el fisiológico, que nos hace estar vivos, cómo respiramos, cómo nos nutrimos. Entonces, esto le voy a contar 6 hechos que va el primero. Este es un lugar, una hermosa oficina como lo ven, pero formó parte de un test que se hizo no hace tanto, 2015, en Inglaterra. Consistía en armar un mismo test para diferentes personas, diferentes grupos, y se les iba cambiando un poquito el lugar. El test consistía en contestar verdadero o falso, acierto o no acierto. El primer grupo trabajó en esta oficina austera. La verdad que no nos dice nada, está correcto, un escritorio funcional, donde el primer grupo contestó la serie de preguntas. El segundo grupo, la oficina se la enriqueció, se la decoró, le pusieron cuadros, plantas, y volvieron a hacer con otro grupo similar el mismo test. Y al tercer grupo se lo empoderó. ¿Qué quiere decir? Les permitió acomodar el lugar como les guste. En Chile se dice a su pinta. Como me gusta a mí, me siento más cómodo. Primero arreglo el lugar y después hago el test. ¿Qué pasó? Fíjense, a medida que voy de la oficina austera a la oficina enriquecida y a la oficina empoderada, el primero creció un 20% de respuestas asertivas versus las negativas, las que estaban mal, las erróneas, y cuando los empoderamos a las personas, les dio 32% de productividad, de mejora en las respuestas. Imagínense, solamente esto pasó con poner unos cuadritos, unas plantas y dejarle a la gente que las mueva. Es muy potente esta posibilidad de que da el espacio. Entonces alguien dice, oye, pero que las personas que hicieron el primer test eran más tontas que las últimas. No, simplemente el mercado, el espacio influenció en la forma que se comportaban. Un buen ejemplo de esto, que no es muy feliz desde el punto de vista estético ni arquitectónico, es esta oficina, que la traje a colación, que es la oficina de una empresa que se llama Zappos, en Estados Unidos, que se dedica a venta de zapatos. Acá, en esta oficina, lo que la gente puede hacer, cada uno en su espacio, puede decorarlo, ponerle la foto del perrito, del bebé, el dibujo del nene, la patita del conejo, de la suerte, lo que quiera. Se apropian del espacio. Esto es un tema que les da, lo que estamos hablando, el control. El resultado es espantoso, seguramente para la mayoría de nosotros, pero funciona, ahí está. Y es una política de la empresa. Hay otras empresas un poquito más elegantes y más cool. Esto es Airbnb, pero no cualquier lugar de Airbnb. Esto es el call center. Y uno dirá, ¿cómo es el call center? Sí, es el call center. No son los cubículos uno atrás del otro donde se desarrolla, se toma la llamada, sino que la gente tiene equipos móviles, se ubica donde quiere, hay distintos lugares, mesas, sofá, escritorios, donde tomar la llamada. Y esto, desde el punto de vista del estudio que hizo Airbnb sobre esto, mejoró mucho la calidad de atención. Ustedes saben lo que es llamar a un call center. Es horrible para el que llama y para el que recibe la llamada, porque siempre es una situación bastante incómoda. Esto funcionó. ¿Por qué? Porque la gente se empoderó. La posibilidad de
optar, de elegir, nos empodera y nos da confort. Y nos siento mucho más seguro y más contento, en definitiva, en el lugar. Otro ejemplo. Esta es una oficina muy ochentosa, pero la traje a colación porque fíjense que el lugar es todo muy simétrico, ¿no? Uno lo circula de un lado para el otro y básicamente es igual. Es más, no tiene muchas opciones. Cuando la mente hace un recorrido, se fija como elementos destacados del lugar que lo hacen entender y comprender mejor el espacio. Cuando yo lo recorro siempre para un mismo lugar, no me deja moverme con libertad. Es más, cuando lo vuelvo a recorrer en forma inversa y los estímulos físicos son exactamente los mismos, mi mente se confunde en el sentido de que me cuesta ubicarme y dominar el espacio. La dominancia del espacio tiene que ver con el confort que yo me siento en cada lugar. Sin embargo, si yo tengo un lugar que es mucho más rico visualmente, formalmente, y lo puedo recorrer en forma libre, mi sensación de confort va a aumentar notablemente. Entonces, de nuevo, espacios ricos y medios menos estructurados generan alto confort y, en definitiva, bajan la cantidad de estrés que yo tengo en el lugar. Tercero, este es otro lindo ejemplo. Alguien dirá, bueno, ¿qué pasa cómo afecta la altura de un lugar? Este es otro estudio que se hizo, data del 2015, hace pocos años. Se hizo en Londres, en una universidad. Y consistió en darle a las personas una cantidad de deportes, una lista de deportes, y les pidió que los agruparan con cualquier criterio. Unas hicieron el trabajo en un techo cielo raso bajo y otros en un cielo raso alto. ¿Cuál fue el resultado? Las que trabajaron en un cielo raso bajo, las características de agrupamiento eran bastante lógicas. Este es un deporte que se juega con pelota, este es un deporte individual, este es un deporte colectivo, este tiene red, este no tiene red. Las que trabajaron sobre un espacio con cielo raso más alto, empezaron a hacer asociaciones no tan obvias, más abstractas. Por ejemplo, este es un deporte de habilidad, este es un deporte estratégico, con distinta estrategia que otro. Y esto lo que comprobó finalmente es que los espacios con altura favorecen el pensamiento abstracto y por ende creativo. Y los espacios más confinados, más bajos, más contenidos, favorecen la concentración. Entonces la misma persona en un lugar u otro, la mente trabaja distinto. Es impactante cómo el espacio ha influenciado sobre cada una de estas personas. Cuarto, esto tiene que ver con, todavía al día de hoy, muchas oficinas donde se privilegia la privacidad. Casi una demanda constante de la gente es: necesito tranquilidad, necesito silencio, necesito que no me molesten porque si no, no me puedo concentrar. Pero esto conlleva un problema bastante grave en las compañías, porque la gente no se ve y no se interrelaciona. Una oficina mucho más abierta, donde la gente se mira, es importante. ¿Por qué? Porque las personas, la forma principal de relacionarnos es a través de la vista. Es el sentido preponderante en los seres humanos. Cuando nosotros nos miramos, nos conectamos. Y cuando nos conectamos, nos conocemos. ¿Y qué pasa cuando nos miramos? Se activa, la neurociencia descubrió, y hace relativamente pocos años, estoy hablando del año 2000 más o menos, que existen un conjunto de células
que las habrán oído nombrar, se llaman células espejo. ¿Qué son las células espejo? Son células que se activan cuando la gente se mira. ¿Y qué se activa cuando la gente se mira? La empatía. La empatía por un lado y el aprendizaje por otro. Es la razón por la cual nosotros, no sé, estamos viendo una película y está pasando un drama y nos emocionamos como si el drama fuera propio. Uno está empatizando con la persona y dice, pero ¿por qué está llorando en el cine a mares si es una película? Pero también nos pasa, lo digo como la película, como un buen ejemplo donde no es que le está pasando a un amigo, a un familiar, está pasando a alguien, sabemos que es ficción, sin embargo el sentimiento empático funciona. Pero también es como la gente aprende, por imitación. Las células espejo nos hacen imitar la conducta del otro y es lo que se entiende como el ladrillo que construye la cultura común. Entonces, si lo trasladamos a una empresa, a una compañía, donde necesitamos trabajar en equipo, porque hoy convengamos que hay muy pocos trabajos que son individuales. Hay una partecita del trabajo, pero lo más importante es tan compleja la realidad que ninguno de nosotros es capaz de resolverla por sí solo, lo tiene que hacer en equipo. Para yo trabajar en equipo tengo que conocer al otro, tengo que saber quién es, cómo relacionarme con él y compartir códigos, conductas y cultura. La cultura se construye mirándose y esto también afecta la forma en que trabajamos y nos manejamos. 5. Tenemos un órgano que se llama amígdala y no es la amígdala de la garganta, es la del cerebro. La amígdala se activa ante el temor, ante el miedo. Ante un efecto de miedo, la amígdala se enciende. Pero básicamente no es que queremos diseñar para que la gente tenga miedo, tenga temor, pero sí lo que hace es lo pone en alerta al cuerpo. La mente pone en alerta y dice, algo pasa acá, voy a estar con todos mis sentidos prendidos. ¿Y qué activa la amígdala? Las formas regulares y agudas. Está comprobado que ante eso la amígdala se enciende. Entonces, si nosotros queremos tener gente atenta, activa, enchufada, no necesitamos tipo de lugares con formas más fuertes y geométricas. Sin embargo, si queremos lograr calma, relax, paz, bajar el estrés, necesito formas curvas, formas suaves, casi como reviviendo el útero materno, donde nos sentíamos cómodos y contenidos. Entonces las formas cambian la percepción de cómo me siento en cada lugar. 6. Acá les presento a mi amigo cavernícola, que está puesto en esta oficina moderna, actual, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este cavernícola acá? La oficina también es moderna porque es pet friendly, no sé si se fijaron, ¿no? ¿Por qué lo traigo a colación? Nosotros como seres humanos hemos desarrollado nuestro cuerpo, nuestros genes, a lo largo de miles de millones de años. ¿Y cómo fue ese relacionamiento, ese desarrollo? ¿Qué hacíamos durante todos estos miles de años? Vivíamos cazando, recolectando, básicamente viviendo en un ambiente natural que nos rodeaba. Pero hace escasos 200 años, a partir de la Revolución Industrial, el hombre, todos nosotros fuimos confinados a espacios artificiales. Estamos muy poco tiempo afuera y estamos la mayor parte del tiempo adentro. Y uno podría decir, bueno, ¿cuál es el problema?
que nuestra genética no cambia tan rápido. Para nuestro desarrollo genético, 200 años es nada, un suspiro, es un milisegundo. Entonces, cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, se confina a un espacio artificial, pasan cosas. ¿Y qué pasa? Es que empezamos a tener trastornos, y trastornos que los conocemos como enfermedades modernas. Trastornos por sedentarismo, alta presión, problemas musculoesqueléticos, que la espalda, nos empiezan a agarrar fobias. ¿Por qué? Por el encierro. Nos empiezan a agarrar alergias. ¿Por qué? Porque respiramos materiales sintéticos todo el tiempo que el cuerpo no está acostumbrado. Entonces, toda esa reacción hace que nuestro cuerpo se sienta estresado en lugares artificiales. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra cabeza, nuestros genes están acostumbrados, han sido formateados para otra vida, no la de confinamiento. Seguramente en otros miles de años quizás el cuerpo nuestro sea bien distinto. Pero hoy es y estos son los espacios. Ahora, nosotros como diseñadores, arquitectos, desarrolladores, ¿qué podemos hacer? Es engañar un poquito a la mente. ¿Cómo lo hacemos? Hay fórmulas bastante simples. Le voy a dar unas poquitas. 1, contacto con la luz natural. Nuestro biorritmo se regula con la luz natural. Nos activa y nos desactiva. Nos da somnolencia, nos pone en alerta. La otra, la vista al horizonte, muy importante. 3, convivir con vida dentro, más allá de otras personas. Las plantas, los animalitos. Hoy es muy popular el tema de poder llevar mascotas. Todo eso nos genera bienestar, ese contacto con la naturaleza. Las formas curvas que se ven en la naturaleza, los colores, acá hay otro ejemplo, los patrones, ¿no? Uno no ve un patrón cuadriculado en la naturaleza, ve formas más orgánicas. Todo esto un poco es una forma de paliar, traer el exterior, la naturaleza al interior. Esto es lo que se entiende por biofilia. ¿Qué es la biofilia? El contacto natural que tenemos las personas por la naturaleza. No es solamente la plantita, es todo lo que significa el entorno natural. Para terminar, le voy a mostrar 2 casos que ejemplifican muy bien esto. El primero es el Museo de Ciencias Naturales de Shanghái. En se ve bastante mal, parece. A ver si... Ahí está. Esto, obviamente, el Museo de Ciencias Naturales celebra la vida. Entra luz por todos lados. Esa pattern que tiene que ver con la estructura celular de los seres vivos. Entonces, realmente refleja lo que el museo quiere transmitir, la sensación que tenemos ahí cuando vamos a este museo. Es más, la forma del edificio tiene la forma del Nautilus, que es una de las formas más puras de la naturaleza. Y por otro lado está el Museo Judío de Berlín, otro museo, que en palabras de su autor quería significar la ausencia y el vacío. Y yo les puedo asegurar que cuando uno recorre este lugar, lo que siente es angustia. Pero no es casualidad lo que pasa, sino que es un efecto totalmente provocado. Es tan interesante este caso que este museo fue un concurso, se tenía que inaugurar en el año 1995, finalmente se inaugura 4 años después. ¿Se imaginan? Ya el barrio estaba harto de esta obra, en medio polvo, ruido,
Pero finalmente cuando está terminado el edificio, le dicen, bueno, ábranlo. Pero resultaba que la comisión que estaba encargada del contenido del edificio no se ponía de acuerdo qué poner, cuándo, cómo. Entonces estaban esas discusiones, pero la presión del vecindario fue tan fuerte que lo abrieron igual, vacío. Y nos dicen, un museo sin nada adentro. Bueno, fue un éxito absoluto. ¿Por qué fue un éxito? Porque el contenido era el continente. Entonces, normalmente los museos tradicionales es, armamos una caja y lo que ponemos adentro es lo que vamos a ver. No, el espacio transmitía buena parte de lo que quería ser, conmemorar este museo. Y por eso funcionó muy bien. Para terminar, esta frase me gusta de Tadao Ando, que dice que la arquitectura solo se considera completa con la intervención del ser humano que la experimenta. Estamos nosotros pensando en que construimos, diseñamos para las personas. Y la persona tiene que estar en el centro de nuestra preocupación. Cómo se comporta, cómo se siente, cuál es su bienestar. Espero que esto les dé una pista para ayudarnos a todos a hacer nuestro trabajo mejor. Les dejo, muchas gracias.